aproximadamente un mes, quizás poco más, poco menos, estaba yo pues pensando precisamente en el aniversario. Era principios del mes de noviembre y estaba pensando en el aniversario, que sería seguramente una fecha especial para cada uno de nosotros. Era mi anhelo que en aquel entonces que pudiéramos celebrarlo, si no la totalidad de la iglesia, por lo menos un buen número. Habíamos ya nos estábamos congregando un buen número. Sin embargo, hermanos, pues las autoridades decretaron semáforo rojo y hoy es un año atípico. Habitualmente un aniversario el templo está lleno, hoy no es así, únicamente habemos un pequeño grupo de hermanos aquí presentes, pero de verdad, hermanos, que creo yo que tenemos que alegrarnos, tenemos que regocijarnos en el Señor, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, estamos de pie, estamos con vida, y eso es algo que debe de hacer, hermanos, que nosotros nos alegremos. Y pensando entonces en qué compartir, hermanos, qué predicar a la iglesia en una ocasión tan especial, Dios trajo a mi corazón, hermanos, un pasaje de la Biblia que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Y déjenme decirles, hermanos, que fue un pasaje que que vino a mi mente una y otra vez y que se quedó allí. Pasaron las semanas, estaba llorando a Dios, preguntando acerca del sermón, acerca del tema, y un día estaba yo aquí en el templo orando, hermanos, y ese pasaje seguía allí como resonando, como presente, hermanos, en mi mente y en mi corazón, hasta que un día orando que se mantenía ese pasaje, dije, Señor, creo que esto es lo que tú quieres que yo use para predicar. Y entonces empecé a estudiar el pasaje, hermanos, empecé a meditar en él, y de allí, hermanos, es que quise compartirlo en esta ocasión, en nuestro aniversario. Y le puse como título, hermanos, a la predicación de hoy: ¿podremos estar ante la presencia de Dios? Es un sermón, hermanos, a manera de pregunta. ¿Podremos estar ante la presencia de Dios? Hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto histórico. ¿Qué motivó al salmista a componer, hermanos, este salmo? Si usted lo recuerda o si no lo sabe, déjenme decirles, hermanos, que prácticamente todos los salmos, particularmente, hermanos, los salmos de David, son salmos que rememoran algún acontecimiento en su vida, alguna bendición, alguna tragedia, alguna situación que hizo que el salmista meditara, hermanos, en el Señor, y entonces, inspirado por el Espíritu Santo, él empezó a escribir. Dicen los historiadores, hermanos, que el Salmo 24 es altamente probable que se haya escrito con motivo del traslado del arca, hermanos, de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Si nosotros hacemos memoria, dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, que el arca del pacto, el arca del testimonio, estuvo abandonada durante 20 años aproximadamente, hermanos, en la casa de Obed-Edom, hasta que el rey David, hermanos, tomó la decisión de trasladarla a Jerusalén, y a partir de entonces Jerusalén, hermanos, se vino a conocer entre el pueblo de Israel como el monte de Dios o como el monte santo. Pero lo más importante, hermanos, no solamente es que este salmo se escribió para conmemorar la ocasión en la que el arca de Dios fue trasladada desde la casa de Obed-Edom al templo, sino que cuando se trasladó se recordó algo. Se recordó que esa arca representaba a un Dios totalmente santo, un Dios ante el cual no cualquier persona podía estar. Dice la historia que incluso cuando el arca se iba trasladando, hermanos, no en esta ocasión sino en otra, si ustedes recuerdan, iba a caer, y entonces se acercó Usa, y por el simple hecho de intentar tocarla cayó muerto. Y eso fue precisamente lo que hizo, hermanos, que el pueblo ya no terminara llevando el arca a Jerusalén, sino que la dejara incluso abandonada durante 20 años. Porque nadie puede estar ante la presencia de Jehová, hermanos, o por lo menos nadie que no reúna ciertas características. Se dice también entonces, hermanos, que a partir de que se compone el salmo se cantaba cada primer día de la semana. Este salmo se cantaba cada primer día de la semana durante los cultos del templo. Fíjense qué interesante.
Doy gracias a Dios de verdad que me dio entendimiento para poder estudiar este pasaje de la Escritura, hermanos, y de allí creo yo que la ocasión especial como el día de hoy lo amerita. Puedo entender que Dios haya puesto ese salmo en mi corazón, hermanos, porque se entonaba durante el culto del templo como un recordatorio, escucha esto, se entonaba durante el culto del templo una vez a la semana como un recordatorio de la santidad de Dios. Como un recordatorio, hermanos, de que estar ante la presencia de Dios era algo que tenía que apreciarse, que valorarse y que también implicaba un riesgo. Que también implicaba un riesgo para la vida de aquel que pretendía estar delante de su presencia. Y de allí, hermanos, que le puse como título, ¿podremos estar ante la presencia de Dios? Hermanos que están conectados, el muy pequeño número de hermanos que estamos aquí, ¿podremos estar ante la presencia de Dios? Dice este salmo en los primeros 6 versículos que sí, siempre y cuando nosotros reunamos ciertas características. 1, solo si reconocemos su soberanía. ¿Podremos estar ante la presencia de Dios? La respuesta es sí, pero solo si reconocemos su soberanía. Dice el Salmo 24, versículos 1 y 2, lo siguiente, lo voy a leer, hermanos, dice la palabra de Dios: de Jehová. Aquellos hermanos que están viendo la transmisión, hermanos, los días miércoles, estoy predicando una serie que se llama Conozcamos a Dios a través de sus nombres. Y Jehová, hermanos, es el Señor que juzga, es el Señor sobre todas las cosas, es el Dios eterno, es el Dios que no te necesita a ti y no me necesita a mí. Dios sin mí sigue siendo Dios. Dios sin mi adoración sigue siendo Dios, y Dios sin la iglesia de Arenal sigue siendo Dios. Nosotros necesitamos a Dios, tu familia necesita a Dios, yo necesito a Dios, Él es el Señor. Y entonces David dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó, dice, sobre los ríos. Hermanos, ¿cómo debemos de presentarnos nosotros delante de Dios? ¿Cuál es la actitud con la cual nosotros, hermanos, venimos y nos paramos aquí en este púlpito, tocamos un instrumento, cruzamos las puertas del templo, ocupamos un lugar allí en nuestras bancas, o incluso cuál es la actitud con la cual, hermano, hermana, tú deberías estar viendo la transmisión en este momento? La actitud es de humildad. Debemos de acudir, hermanos, a Dios en humildad, porque Él es el Señor, Él es el dueño de todo. Él está por encima de todo aquello, incluso que el ser humano algún día es capaz de adorar. ¿Saben ustedes por qué David dice que Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos? Porque en aquel entonces, hermanos, el mar era una deidad y el río era una deidad. Era algo, hermanos, que los contemporáneos de David adoraban como deidades. Y entonces lo que David dice: escuchen esto, oigan, escuchen, esos no son dioses. El único Dios y el único Señor es Jehová, es el Dios al cual yo amo. De Él es la tierra, dice, y su plenitud. Y la palabra plenitud da la idea de que todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios. Así que entonces, hermanos amados, yo quiero que nos planteemos una pregunta en esta mañana. Escucha la pregunta: ¿estás consciente de que no te perteneces? Hermanos, ¿estamos conscientes de que no nos pertenecemos? ¿Estamos conscientes de que nuestros cuerpos, nuestras almas no son nuestras? ¿Que todo es de Dios? Nada nos pertenece. La palabra de Dios dice, hermanos, que el ser humano, que nosotros los hijos de Dios solamente somos administradores de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro dinero, de nuestro tiempo y de todo lo que Dios nos da. Nada es nuestro. Yo soy de Dios. Muchas veces, hermanos, yo
limito el tiempo que le doy a Dios porque digo, es que yo no tengo tiempo para Dios, es que mi tiempo es muy limitado, es que yo no le puedo dar mi vida ahorita porque estoy muy joven, cuando yo sea viejo le voy a dar mi vida y eso, yo no te puedo ofrendar, Señor, yo no te puedo diezmar porque mi dinero, ¿verdad? Mi dinero, mi vida, mi tiempo, mi cuerpo, mi mente, mi inteligencia, lo voy a ocupar, ¿verdad? Para esto, para mí. Pero ¿saben una cosa? Si tú y yo queremos estar ante la presencia de Dios, lo primero que tenemos que recordar y estar conscientes es que todo el universo, todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en la tierra, ustedes y yo, hermanos, le pertenecemos a Dios. No nos pertenecemos. Un día, hermanos, estaremos delante de Jehová, delante del Señor, delante de aquel que es nuestro Adonai, hermanos, nuestro dueño. Delante de aquel que nos proveyó todo y nos preguntará, ¿qué hiciste con aquello que te presté? ¿Qué hiciste con aquello que te confié en tus manos? ¿Cómo lo usaste? ¿En qué lo invertiste? ¿Tuviste temor de mí? ¿Me adoraste con humildad? ¿Anhelabas encontrarte conmigo en el templo? ¿Anhelabas encontrarte conmigo en el templo? Hoy no podemos estar en el templo. Hoy no podemos estar en la casa de Dios, pero en virtud de que estamos, hermanos, unidos a la distancia y a través de esta tecnología, hermanos, adorando al Señor, Él nos pregunta, ¿anhelas estar en mi casa? ¿Anhelas estar en comunión conmigo? ¿Anhelas ocupar todo lo que tú eres, invertir todo lo que tú eres para mi honra y para mi gloria? Bien dice la palabra de Dios, hermanos, que desnudos venimos a este mundo y que nos vamos a ir con nuestros trajes, con nuestros coches, con nuestras casas y con nuestro dinero y con nuestros títulos y con todo eso al cielo. No. Dice, desnudos venimos a este mundo y desnudos volveremos. Hermano, si tú y yo queremos estar ante la presencia de Dios, tenemos que empezar reconociendo su soberanía, su autoridad. Acompáñenme al libro de Jeremías capítulo 5 versículo 22 y la palabra de Dios dice que en este pasaje de la Escritura el Señor nos hace una pregunta. Él le hizo una pregunta a su pueblo, hermanos. Él le planteó una pregunta, hermanos, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, hermanos, estaba olvidándose precisamente, hermanos, de adorar a Dios, estaba olvidándose precisamente de entender la soberanía, hermanos, la autoridad que Jehová el Señor tenía sobre ellos. Y entonces le pregunta en Jeremías 5:22, ¿a mí no me temeréis? Dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Hermanos, llamo su atención a esto. ¿Se dan cuenta de las palabras que usa Jehová? No dice, no me van a amar a mí. No dice eso. No dice, no me van a honrar a mí. No dice eso. No me van a adorar a mí, tampoco dice eso. Él usa dos palabras muy fuertes. Él le dice al pueblo, a mí no me van a temer, no se van a espantar, porque amedrentarse es una palabra que significa tener miedo, temblar. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, es decir, que soy dueño de todo, que creé todo, que soy soberano de todo. Hermanos, tenemos que comprender una cosa. Nosotros como Iglesia Bautista Misionera en Arenal, hermanos, nos alegramos por estar cumpliendo 37 años y tenemos grandes planes. Pero para que esos planes, hermanos, se puedan llevar a cabo, necesitamos nosotros a Dios. No lo podemos lograr solos. Y si nosotros necesitamos a Dios, necesitamos estar delante de su presencia de manera continua, en adoración, en temor, en reverencia. Es hora de que la iglesia de Arenal entienda que nosotros le pertenecemos a Dios y que somos de Él. Y que nada es nuestro. Que hasta que nosotros no tengamos un verdadero temor
Hasta que nosotros no aprendamos a amedrentarnos ante el Dios de la gloria, el dueño del universo, entonces no vamos a actuar como Él quiere que actuemos, que trabajemos, que sirvamos, que nos involucremos, que oremos más. Una de mis oraciones, hermanos, en los últimos años, y que particularmente ha crecido en los últimos meses, a Dios, es que Dios haga milagros en la iglesia, que Él haga milagros de sanidad, que Él haga milagros de transformar corazones, los corazones de los miembros para que seamos santos, que Dios haga milagros de multiplicarnos, que Dios haga milagros económicos. Pero voy a decir un quinto, hermanos, que no lo he dicho. Estos 4 tú los has escuchado en muchas predicaciones, pero le he pedido a Dios un quinto, que hoy lo voy a decir y que probablemente a algunos no les vaya a gustar. Le he dicho a Dios: Señor, haz milagros de disciplina en nuestra iglesia. Castiga con tu justicia, empezando por mí, a todos aquellos que no estamos dispuestos a servirte, a honrarte, a ser santos y obedientes. Y yo le he dicho a Dios en oración aquí, en esta casa, hermanos, en esta capilla, estando solo muchas veces: Señor, quebranta tu iglesia. Quebranta tu iglesia ya. Ya basta de que nos dejes avanzar en nuestra necedad, en nuestra frialdad, en nuestra indiferencia, en nuestra incapacidad de hacer las cosas. Señor, si el quebrantamiento y si la disciplina, si el castigo divino es el medio a través del cual tú vas a lograr, tú vas a responder a todo aquello que yo te he pedido como pastor, Señor, hazlo. Hazlo en mí, hazlo en mi familia, hazlo en tu iglesia. Y fue de esa manera, creo yo, que Dios trajo este pasaje a mi mente y resonaba una y otra vez, una y otra vez. Recuerdo cuando era chico, hermanos, yo llegué a esta iglesia cuando tenía 12, 13 años de edad, tengo 54, es decir, tengo más de 40 años en esta iglesia. Entonábamos un canto, hermanos, que no me voy a atrever a entonar porque tengo una voz horrible, pero hablaba de este canto: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y yo creo que Dios, a través de este pasaje, lo que Él me está respondiendo es: Germán, ¿tú quieres estar delante de mi presencia? ¿Tú quieres que la iglesia de Arenal esté delante de mi presencia? ¿Crees que pueden estar delante de mi presencia? Entonces quiero que sepas tú, y quiero que sepa la iglesia de Arenal, que pueden hacerlo si están dispuestos a reconocer mi soberanía. Si están dispuestos un día, cada uno de los miembros de la iglesia, a venir delante de mí y decirme: Señor, te pertenezco, ¿qué quieres que yo haga? Ya no voy a hablar de mi tiempo, de mi dinero, de mis esfuerzos, sino de lo que tú me prestaste. Dame la capacidad, como decía Moisés, de contar de tal manera nuestros días que yo traiga a mi corazón, a nuestro corazón, sabiduría. Hermanos, para estar en la presencia de Dios debemos de estar agradecidos siempre. Debemos de actuar en gratitud. Les voy a leer el Salmo 116:1, que dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y tú podrías pensar: bueno, es que darle gracias a Dios cuando Él escucha la voz y las súplicas es muy fácil, es muy sencillo. Pero si tú, no lo hagas ahorita, pero si tú al rato lees en tu casa el Salmo 116 completo, el salmista había pasado por una muy grave enfermedad. Una enfermedad muy grave, hermanos, como muchos hermanos hoy en día están sufriendo y están padeciendo, pero el Señor los sacó. Y dice el versículo 12: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dice el salmista: ¿acaso habrá la manera en la que yo le pueda pagar a Dios por lo que Él ha hecho por mí? No, nosotros no podemos pagarle a Dios, hermanos. Y aún si nos consagráramos completamente, porque reconocemos su soberanía, sería únicamente por gratitud. Hermanos, si Dios es dueño de todo, vivamos en santidad y gratitud solo para Él, y quizás seremos dignos de estar delante de su presencia. Voy a repetir esta frase:
Si Dios es dueño de todo, vivamos en santidad y gratitud solo para Él. Y quizás seremos dignos de estar delante de su presencia. 2, ¿podremos estar en la presencia de Dios, ante la presencia de Dios? Sí, pero solo si nuestro carácter es justo. Versículos 3 y 4 del Salmo 24. El día de hoy, hermanos, en este aniversario, quiero hacer un llamado a la iglesia en Arenal para anhelar la presencia de Dios, para ir con Él y adorarlo por lo que Él es. Él es el Señor, Él es el Shaddai, Él es Adonai, Él es Jehová Rafa, Él es todos esos nombres que hemos venido estudiando, hermanos, a los miércoles y que nos hacen sentirnos más firmes y más confiados en la clase de Dios que nosotros tenemos. Porque para lograr lo que deseamos en la vida, lo necesitamos a Él. Dice el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? En la parte introductoria yo dije que a partir de que el arca del pacto, símbolo de la santidad y de la Shekinah, de la presencia de Dios, a Jerusalén se le llamaba el monte de Jehová. Así que cuando pregunta el salmista, ¿quién subirá al monte? Él está diciendo, ¿quién es capaz de ir a Jerusalén y entrar al templo? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es decir, ¿quién puede ir ante la presencia de Dios y ser digno de Él y no caer muerto por sus pecados? Y entonces el salmista da la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Vamos a analizar, hermanos, estos dos pasajes de la Biblia. Yo veo, hermanos, en el versículo 4 cosas, un detalle de 4 cosas. Por eso es que, hermanos, para poder estar ante la presencia de Dios, hablamos del carácter. Hablamos, hermanos, de este cristiano, hombre o mujer, ¿verdad? Nuevo o viejo en el Señor, que es una persona que debe de distinguirse de entre los demás. Dios espera que cada uno de sus hijos, hermanos, realmente se distinga en la iglesia, en la familia y en la sociedad en la que vive. Dice la palabra de Dios, hermanos, si nosotros analizamos estas 4 cosas, podemos darnos cuenta que son calificaciones de un individuo. Y que estas calificaciones se dividen, hermanos, en 3 áreas. David está hablando de calificaciones personales, calificaciones espirituales y calificaciones sociales. Punto número 1. Él está hablando de calificaciones personales. Dice el versículo 4, el limpio de manos. En el Antiguo Testamento, hermanos, ¿de qué era símbolo la limpieza de manos? Una persona que iba delante de la presencia de Dios para orar, lo primero que hacía, y esto lo he enseñado en la iglesia, era levantar sus manos. Levantaba sus manos, inclinaba su rostro, cerraba sus ojos, porque la oración es algo personal e íntimo con Dios, y levantaba las manos ante Dios, hermanos, no como una señal de adoración, no como una manera de recibir la energía de parte de Dios en las manos, no. Las manos se levantaban, hermanos, y se estiraban al frente como un símbolo de decirle a Dios: Señor, no he hecho nada de qué avergonzarme. Estoy limpio delante de tu presencia. Por eso es que yo vengo en oración a ti. Mostrar las manos al orar era símbolo de estar limpio ante la presencia de Dios. Limpios de manos son aquellos cristianos que conducen cada asunto de su vida con integridad, con veracidad, con sinceridad y con limpia conciencia. El salmista dijo en cierta ocasión: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, dice el Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida el día de hoy? ¿Cómo están nuestras manos delante de Dios? ¿Están limpias? Hemos hablado con veracidad, con integridad, nos conducimos con sinceridad, con limpia conciencia. Dice el salmista
que un hijo de Dios no está en consejo de malos, no está en camino de pecadores, no se sienta con nadie que practica el pecado, sino que, y esa palabra sino que, hermanos, es una frase que une a la oración anterior y que da la idea que sin esto, escucha esto, allá afuera en el mundo, hermanos, allá afuera, en la sociedad en la que vivimos, hay personas buenas. Eso es algo que tenemos que reconocer. Hay personas que sin ser cristianas son buenas. Pero la Biblia dice, sin obras para que nadie se gloríe. Dios no nos salvó para ser personas buenas. Dios nos salvó, dice el versículo 2, para que seamos personas que encontramos en Jehová nuestra delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El limpio de manos, entonces, hermanos, es un cristiano fiel que cuida su vida espiritual, que lee la palabra, que ora, que está en comunión con Dios, que todos los días va a pedirle perdón a Dios por sus pecados, que interviene por su familia, si tiene una esposa, si tiene hijos, si tiene padres, si tiene hermanos. ¿Para qué? Porque sabe que de otra manera no puede estar delante de la presencia de Dios. Dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 14, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo de corrupción, vivimos en un mundo donde la justicia, hermanos, lamentablemente no se practica por muchas personas. Pero nosotros debemos de estar limpios de nuestras manos, debemos de alejarnos de toda maldad, debemos de tener la capacidad de mantenernos firmes. Hermanos, no nos dejemos llevar por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por los jovencitos en la escuela, en la universidad, ¿verdad? Que nos invitan al pecado. Lamentablemente, hermanos, al platicar con adolescentes y jóvenes de la iglesia y que en algún momento les he preguntado si tienen planes para Dios o si les gusta venir a la iglesia, su respuesta ha sido muy clara, no. Recuerdo la respuesta de alguien que me dijo, no, yo no quiero estar en el templo, no quiero venir aquí, yo vengo porque mis padres me traen, yo lo que quiero es divertirme, yo lo que quiero es esto. Y a varios de los jovencitos de la iglesia cuando les he preguntado, ¿bebes? Sí. ¿Fumas? Sí. ¿Has probado las drogas? Sí. ¿Y por qué? Pues es que hay que vivir. Oye, pero ¿estás consciente de que a Dios no le agrada? Pues sí, pero yo quiero probarlo, yo quiero vivir primero. Hay jovencitos, hermanos, cristianos, hay hermanos mayores, adultos, que no tenemos temor de Dios, de ese Dios soberano, pero que queremos venir delante de su presencia a orar, a pedirle por nuestras necesidades, a que bendiga nuestra familia, a que bendiga nuestra casa, nuestro hogar, nuestros negocios, a que nos saque adelante. Dice el Señor, ¿quién puede entrar delante de la presencia de Dios? Dice el salmista, el limpio de manos. Ahora notemos una cosa, Pablo cuando escribe a los Efesios les habla de verdad, les habla de justicia. La verdad y la justicia, hermanos, son cualidades de carácter, por eso yo hablo de carácter. Ahora bien, ¿qué es el carácter? El carácter, hermanos, es la manera en que reacciona una persona frente a una situación. Lo que ustedes y yo, hermanos, somos, lo voy a mencionar más tarde otra vez, aquí, en nuestro corazón. Lo que somos aquí, en nuestra mente, es la manera en la que vamos a actuar. Alguien con las manos limpias no se avergüenza en nada de lo que ha hecho o de lo que ha dicho. Cuando Pablo escribe a Timoteo las características de un diácono, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, una persona que aún la misma Biblia, aún el mismo contenido de la palabra, aún la misma doctrina la mantenga limpia. Pero hay una segunda característica más en este versículo 4, una segunda característica personal. No solamente puede estar delante de la presencia de Dios aquel que tiene las manos limpias, sino aquel que es de corazón puro. Investigando un poco, hermanos, la palabra puro es una palabra hebrea, bar, así como un bar, así suena, así se escribe, bar. La palabra que se traduce como puro, la palabra hebrea bar, significa vacío. Y me llamó la atención, hermanos, cuando investigando en el diccionario, que esta palabra significa vacío. Y me pregunté,
¿por qué se traduce como puro entonces? Si significa vacío. Y entonces empecé a investigar este término. Este término, hermanos, con el paso del tiempo, vino a significar limpio y vino a significar puro, porque un corazón vacío es un corazón en el que tú jamás vas a encontrar algo malo. Es decir, un corazón puro es un corazón vacío de maldad. Es un corazón vacío de cosas turbias. Es un corazón vacío de malas intenciones. No sé si me explico. Y por lo tanto es puro, es limpio. ¿Quién puede conocer, hermanos, lo que hay en lo profundo de nuestro corazón? Sino Dios. Si Dios hoy viniera a examinar nuestro corazón, hermanos, ¿qué encontraría en él? Porque como dije hace un momento, nosotros somos lo que somos en el corazón. Eso es lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, hablando del avaro. Porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón. El corazón es muy importante porque es el asiento de las decisiones, no nada más de las emociones. Dice, por ejemplo, el Salmo 78:8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Un cristiano que no tiene un corazón puro, no va a ser fiel a Dios. Lo va a abandonar, va a dejar de leer la Biblia, va a abandonar sus caminos, va a seguir otra filosofía. Es alguien que va a escuchar a un buen predicador, que va a escuchar una doctrina diferente y que se va a ir tras ella. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de mantenerse en limpia conciencia y mantener la doctrina, la palabra de Dios. Acompáñenme a leer el Salmo 51:1, por favor. ¿Cuál debería de ser nuestra oración, hermanos, de acuerdo a este Salmo? De la siguiente manera: ¿podremos estar ante la presencia de Dios? La respuesta sí. Sí, solo si nuestro carácter es justo, solo si somos personas limpias de manos, solo si nuestro corazón es puro. Y para que eso ocurra, podemos ir en oración a Dios como David en el Salmo 51 y clamar a Dios y suplicar: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu justicia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cree en mí, oh Dios. ¿Qué dice? Un corazón limpio. Y la palabra limpio es otra palabra hebrea que significa puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, este es un buen momento. Yo quiero motivar a los hermanos de la iglesia porque sé que hay hermanos que tienen un corazón limpio, sé que hay hermanos que están limpios de manos, sé que hay hermanos que reconocen la soberanía de Dios para animarlos a seguir en el camino del Señor. Yo les animo, hermanos, a que mantengan su fidelidad, a que estén firmes, pero aquellos que nos hemos rezagado, necesitamos orar a Dios y necesitamos decirle: Señor, crea en nosotros un espíritu recto, agradable delante de tus ojos, porque el pecado y la rebelión, hermanos, es un problema que nace en el corazón. Existen personas que hacen cosas buenas. Existen personas que al hacer cosas buenas son alabadas por las personas que las ven, pero su corazón no está vacío, está lleno de maldad. Tienen otras intenciones. Otro pasaje de la Biblia que habla del mismo tema que el versículo 24 es el Salmo 15. Escúchelo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, ¿quién estará delante de tu presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Jesucristo, hermanos, en el monte de las bienaventuranzas, dijo en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, una vez más lo digo, que Dios sane a todos hermanos, a todos aquellos hermanos que hoy están enfermos de COVID y de cualquier otra enfermedad. Pero la vida, hermanos, es la muerte es tan impredecible, tan incierta y a la vez segura que puede llegar en cualquier momento.
No importa el momento en el que llegue, hermanos, pero cuando llegue, que nos halle con un corazón puro, para ir delante de la presencia de Dios con gozo y con alegría. Que la muerte no nos agarre, no nos tome desprevenidos, no nos tome alejados de la iglesia, no nos tome alejados de la palabra, no nos tome en una doctrina diferente, no nos tome en la indiferencia, no nos tome en la frialdad, no nos tome en la rebeldía. Bienaventurados los limpios de corazón, dice el Señor Jesucristo, porque ellos verán a Dios. Decía yo hace rato que cuando el salmista escribe, regresemos al versículo 4 del capítulo 24 de Salmos, él hablaba de características personales, espirituales y sociales. Las características personales son dos: el limpio de manos y también el puro de corazón. Pero dos, hay una característica o una calificación que es espiritual. Dice el versículo: el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Hermanos, la frase elevar el alma es un modismo hebreo. ¿Qué es un modismo? Es una manera de decir una cosa que significa otra. Así que cuando el salmista dice el que no ha elevado su alma, en realidad lo que él está diciendo es aquel que no ha ido en actitud de adoración a cosas vanas. Es decir, alguien que no adora ídolos, que no pone su confianza en cosas vanas, alguien que es leal al Señor. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y a nadie más. En todo momento, hermanos, la confianza del cristiano debe de estar puesta únicamente en Dios. Dice el Salmo 27, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Que Dios en su gracia, hermanos, nos fortalezca para que cuando nosotros, hermanos, estamos dispuestos a ir en una actitud de adoración, lo hagamos únicamente, hermanos, delante de Dios. Y que nos haga valientes, para que cuando estemos solos en una sala de hospital, cuando estemos solos en una habitación, cuando estemos ante un peligro o ante una situación difícil, el miedo no nos tome como presa, hermanos, y confiemos. Y que si acaso desmayamos porque somos personas, porque somos humanos y porque creo yo que Dios entiende, entonces nos levantemos. Dice el versículo 8, no flaqueamos, no caemos, nos levantamos y estamos de pie. Yo animo a mis hermanas del Ángel, que sé que están viendo la transmisión, que están batallando con el COVID, a mi hermano Julio y a cada uno de los hermanos que están en enfermedades, a la hermana María de los Ángeles, que está batallando con su corazón, y todos aquellos hermanos que están enfermos. Hace rato hablaba Maru, hablaba la hermana Laura Alvarado, que no se ha recuperado completamente. Hermanos, no desmayemos. Postrémonos en actitud de adoración, pero hagámoslo siempre ante Dios, ante el Señor. Es al único que tenemos que adorar. Y la tercera calificación que requiere aquel que quiere estar delante de la presencia de Dios es una calificación social. Dice que ni ha jurado con engaño, dice el versículo 4. ¿Qué significa jurar con engaño? Jurar con engaño da la idea de con intención de engañar, de hacer promesas que anticipadamente sabemos que no vamos a cumplir. Es presentarnos ante una persona con una cara, pero realmente por dentro tener otra. Es hacer algo anticipadamente sabiendo que es algo falso, algo que no es honesto. Eso, hermanos, impide la relación con Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. El salmista habla de las manos, habla del corazón, habla del alma, que son los órganos que empujan al ser humano, hermanos, a la acción, a sentir. Habla del carácter, habla de la persona, habla de aquello que nos define. Hermanos, ¿qué nos define? ¿La espiritualidad o la carnalidad? Si es la espiritualidad, entonces podremos estar delante de la presencia de Dios. Y en la medida en la que cada vez más, hermanos de Arenal, nos preocupemos por la santidad, por ese Jehová Kadosh del cual predicaba yo el miércoles, ese Dios que es santo, 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 y que exige santidad de los suyos,
entonces Él va a derramar bendiciones, hermanos, en nuestra iglesia. Entonces Él va a bendecir nuestras casas. Y sea que nos quite la vida o nos deje con vida, vamos a alabar su nombre y lo vamos a honrar. Y no le vamos a reclamar. No le vamos a preguntar por qué, sino le vamos a dar gracias porque Él ha cumplido un propósito, porque Él ha logrado lo que Él quería, hermanos, en nuestra vida. Pero Él espera que el carácter de sus hijos sea un carácter que en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia esté limpio delante de su presencia, para que cuando venga delante de Él y se postre en adoración, Él pueda mantenerse de pie y el Señor escuche y atienda su oración. ¿Podemos estar ante la presencia de Dios? La respuesta es sí. De acuerdo al versículo 5 y 6, solo si le buscamos con pasión. Vamos a regresar al Salmo 24, versículos 5 y 6. Solo si le buscamos con pasión. Dice el Salmo 24, 5, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Voy a empezar primero por el versículo 6 y después voy a regresar al 5. Hermanos, quienes reúnen en sus personas las calificaciones personales, espirituales y sociales, reciben bendición. Pero cuando están dispuestos a buscar al Señor. Ahora, ¿qué significa buscar? El versículo 6 dice, tal es la generación, y generación es el mundo, es toda una época. Si nosotros hablamos de esta generación, estamos hablando de toda la gente que estamos viviendo en este tiempo. Dice, tal es la generación de los que le buscan. Daraj o Daraj, se pronuncia esta palabra en hebreo, y significa buscar con cuidado. Imagínate, hermano, es más, no necesito buscar ilustraciones muy complicadas. ¿Se acuerdan de las parábolas de la moneda perdida? ¿Qué hace la persona que pierde la moneda en esa parábola? La busca hasta que la encuentra. ¿Qué harías, hermano, si hoy necesitaras un documento muy importante y no lo encuentras? Sabes que está en tu casa, pero no lo encuentras. ¿Qué haces si se te pierde una joya? Si pierdes tu cartera, ¿no serías capaz de voltear literalmente la casa con tal de encontrarla porque lo necesitas? Sí. Bueno, esta palabra buscar da la idea de un corazón que quiere acercarse a Dios y que busca y busca y busca apasionadamente hasta que lo encuentra. Habla de un cristiano que anhela fervientemente en su corazón tener comunión con Dios. No habla de aquel que se conecta los miércoles y los domingos, hermanos, un rato y que cree que ya cumplió. No, es aquel que vive el día a día, que ora a Dios, que clama al Señor, que derrama su espíritu delante de Él, que a lo mejor no comprende algo, ¿verdad?, que está pasando por un momento de angustia y clama a Dios y dice, Señor, no entiendo por qué estoy viviendo esto. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? Yo sé que tú estás detrás. Ayúdame a comprender, a entender tu voluntad, a aceptar lo que tú quieres en mi vida, Señor. A pesar de esto, yo te quiero encontrar, te quiero conocer más. Quiero ver por qué estás tratando conmigo de esta manera. ¿Has permitido que el enemigo me tiente? ¿Le has dado autoridad al enemigo para que me zarandee como a trigo? ¿O eres tú, Señor, quien me está probando? Detrás de esto, yo sé que tú estás, Señor. Ayúdame a conocerte. Eso significa este verso. ¿Quién puede estar delante de la presencia de Dios? Aquel que lo quiere conocer. ¿Se acuerdan de Zaqueo cuando ve pasar al Señor Jesús? Aquel chaparrito. Se subió a un árbol sicómoro. Y yo no me imagino a este hombre, ¿verdad?, que por lo que dice la Biblia tenía dinero. Él se olvidó de todo, se olvidó de quién era. Él quería mirar a Jesús y escaló el sicómoro hasta que logró verlo. Y más que el escalar el árbol,
Jesús lo voltea y lo ve y le dice, hoy voy a entrar a tu casa. ¿Cómo es posible que Jesucristo, hermanos, haya puesto atención en una persona que simplemente se trepó en un árbol para verlo? Es que no era una persona trepada en un árbol, era un corazón buscando a Jesús. ¿Sí nos damos cuenta? Era un individuo buscando apasionadamente a Jesús. Y Jesús lo ve y le dice, a ti te voy a honrar, voy a ir a tu casa. Tú quieres verme por lo menos de lejos, yo voy a permitirte estar conmigo. Hermanos, qué hermoso es esto. Qué hermoso sería que todos los hermanos de Arenal fuéramos capaces de treparnos a un sicómoro para ver a Dios, para encontrarlo. En cierta ocasión, Jehová le dijo a Jeremías, entonces me invocarás y vendrás y orarás y yo te oiré. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Y me llama la atención que la palabra buscar que usa Dios en Jeremías 29:12 es una palabra muy semejante a darash, que es bakash, que significa afanarse, que significa esforzarse. Hermanos, ¿cuánto nos estamos esforzando por mantener nuestra fe en medio de esta pandemia? Estaba yo contento, hermanos, planeando. Dije, bueno, el domingo es aniversario y en promedio estábamos teniendo 50, 60 hermanos de asistencia. Yo dije, bueno, yo creo que en el aniversario algunos que no han querido ir, a lo mejor pues van a ir y a lo mejor el templo va a estar un poquito más lleno y nos vamos a gozar y vamos a cantar. Y estaba yo repasando mi predicación, hermanos, allí, cuando de repente me dice mi esposa, oye, la jefa de gobierno está declarando semáforo rojo en la ciudad. Le dije, ¿qué? Dije, ¿es en serio? Dice, sí. Agaché el rostro y dije, no puede ser. No puede ser. Pero hermanos, pensaba yo, hay ocasiones que estamos aquí y aún así nuestro corazón no está aquí. Así que no importa que estés en tu casa, hermano. Si tu corazón está aquí, alabado sea el Señor. Y los que estamos aquí, hermanos, nuestro corazón está aquí, mi corazón está aquí. Porque dice el Señor, sí, cuando tú me invoques, cuando vengas a mí, cuando ores a mí, yo te voy a oír, sí, y solo sí, tú te afanas en buscarme. Y entonces los que se afanan en buscarme, dice Dios, me van a encontrar. Los que se afanan en buscarme pueden estar delante de mi presencia, aunque sean las personas más humildes o más importantes, quienes reúnen en sus personas las calificaciones personales, espirituales y sociales. Entonces me regreso al versículo 25. ¿Qué reciben, hermanos? Bendición. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Hermanos, el Salmo 24, el Salmo 15 e Isaías 33 hablan del mismo tema. Acompáñenme a Isaías 33:14. ¿No les llama la atención? Y de hecho no son los únicos, hay otros pasajes. ¿No les llama la atención que en más de una ocasión los autores de la Biblia escriben para recordar que no cualquiera puede estar delante de la presencia de Dios? Que para estar ante la presencia de Dios se necesita reunir ciertas cualidades, ciertas características personales, que se debe tener cierto carácter, cierto temperamento, cierta manera de pensar para ser dignos de estar delante de la presencia de Dios. Sí, nos debe de llamar la atención. Y yo oro a Dios para que Arenal tema a Jehová y se amedrente delante de Él. Que nos provoque temor y temblor saber que el Dios Santo exige calificaciones en nuestras personas para ir delante de su presencia. Exige un carácter transformado y cambiado y una pasión en el corazón para entonces, hermanos, bendecir.
Isaías 33, 14 y 15. Los pecadores se asombraron en Sión. Otra manera de llamar a Jerusalén. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Esa frase fuego consumidor es otro hebraísmo. Habla de santidad de Dios. ¿Cómo cayó Usa cuando trató de tocar el arca, hermanos, del pacto? Muerto. ¿Qué pasaba con una persona que se acercaba al tabernáculo sin ser levita, hermanos? Caía muerto. Porque Dios es santo. Y entonces pregunta el profeta Isaías, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Otro hebraísmo dice, habitará en las alturas, es decir, Dios lo va a colocar en un lugar inaccesible, a donde nada lo alcance, donde nadie lo pueda derribar, donde él se sienta protegido, seguro. Dice, no le va a faltar su pan, no le va a faltar su agua. Y dice el versículo 17, tus ojos verán al rey en su hermosura, verá la tierra que está lejos. Hermanos, que Dios derrame su gloria en nuestra iglesia y haga bendiciones y nos permita, hermanos, alcanzar cosas grandes y hermosas. Y nos traiga a todos de vuelta a su casa un día. Pero al final de cuentas, hermanos, al templo, estamos 3 horas el domingo y 2 horas los miércoles. Entonces le pido al Señor que Él nos lleve a su presencia, hermanos, con pasión. Porque si tú y yo buscamos a Dios con pasión en la semana, te vas a emocionar de que es miércoles y te vas a gozar de que es domingo. Si tú y yo buscamos con pasión al Señor y no somos como esos hipócritas de los que habla el versículo 14, vamos a ser bendecidos con el Señor, por el Señor. Si ustedes y yo estamos conscientes, hermanos, que para estar delante de aquel que es santo, necesitamos ser santos y que eso traerá bendición a nuestras vidas, Él nos va a bendecir, a poner, hermanos, en lugar seguro. Y que Dios, hermanos, no dé 37 años más a Arenal. Yo no quiero 37 años más para Arenal, hermanos. Yo quiero que Arenal permanezca hasta que Cristo venga. Si faltan más de 37, pueden ser 100, pueden ser 500 o pueden ser 1000. O tal vez venga mañana y ni siquiera serán 37. Pero sobre todo le pido a Dios que nosotros le busquemos con pasión. Cuando yo vengo, hermanos, a la casa de Dios a orar al Señor a solas, le he dicho, Señor, empieza por mí, por mi casa, por mi familia. No te olvides de ninguna casa, de ninguna familia. Si hay un hogar que necesita de ti, bendícelo. Pero si hay alguno que necesita ser quebrantado, quebrántalo. Tráelo a ti, Señor, en tu justicia con lazos de amor, con disciplina. Y una vez que lo hayas disciplinado, transfórmalo. Y le he dicho al Señor, Señor, danos una doble porción del espíritu de Elías, de Moisés, de Josué, de David, de María, de Débora, de Priscila, de aquellas grandes mujeres y grandes hombres en la Biblia. Y le he dicho a Dios, Señor, dame un ejército de 600 guerreros como David, hombres que peleaban a su lado por la integridad del pueblo, hombres consagrados a Dios,
que te busquen, que te busquemos con pasión para poder estar delante de tu presencia. Porque aun cuando la iglesia no puede estar reunida hoy aquí, la presencia de Dios está aquí, porque es su casa. Y está allí contigo, hermano, también está contigo, porque su gloria llena toda la tierra. Iglesia de Arenal, felicidades. Que Dios forje en cada uno de nosotros un carácter santo, que nos haga aptos para estar delante de su presencia, que me permita poder servirle, hermanos, y ser digno de Él. Y para terminar, hermanos, le he dicho a Dios también: Señor, si yo como pastor soy un estorbo para que tú hagas cosas grandes en la iglesia, entonces quítame a mí. Y levanta un siervo mejor, que tenga verdadera visión, verdadera pasión y verdadero amor por ti. Porque yo no voy a ser un estorbo para que Dios bendiga esta iglesia, hermanos. No quiero ser un estorbo para que Dios bendiga la iglesia, y Dios sabe que no miento, se lo he pedido hace mucho tiempo. Señor, tienes a alguien mejor, tráelo aquí, porque esta iglesia es tu iglesia, no es mi iglesia. Hermano, esta iglesia no es tu iglesia, es la iglesia de Dios. Y para estar ante la presencia de Dios, en la iglesia de Dios, necesitamos reconocer su majestad, reconocemos un carácter especial y necesitamos un corazón apasionado por Él. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, bendice tu palabra, Señor. Habla al corazón de la Iglesia Bautista Misionera de Arenal y a aquellos hermanos de otras congregaciones que están conectados a nuestra transmisión.